El anochecer proyectaba largas sombras sobre el pueblo, un silencio inquietante que colgaba como un pesado manto. El padre Elías observaba a través de la ventana del confesionario, donde las confesiones escaseaban. Cada desaparición marcó los rostros de los fieles con miradas sospechosas y temores no expresados. La iglesia, que alguna vez fue un refugio sagrado, ahora parecía una fortaleza vacía, incapaz de proteger a nadie. La luna, casi llena, se asomaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de una palidez fantasmal. Elías sintió el peso de la cruz sobre su cuello, más como un ancla que como protección. Sus manos sostenían con fuerza el rosario, pero sus oraciones parecían morir antes de llegar al cielo. Afuera, los vientos llevaban susurros de algo primitivo, algo que cazaba. Sabía que el próximo ciclo de la luna podría ser el fin de la paz, si es que la paz todavía existía allí. El amanecer provocó un grito. Una joven, Sara, no había regresado a casa. Los residentes, pálidos y tensos, susurraban en pequeños grupos. El padre Elías, con la Biblia firmemente en sus manos, decidió seguir los rumores. Las desordenadas huellas en el barro contaban una historia terrible. Pequeños mechones de pelo pegados a las ramas y manchas oscuras en el suelo confirmaron lo peor. Algo o alguien se la había llevado. El camino terminaba bruscamente en la puerta de la iglesia. Allí, un rastro de sangre seca manchaba las tablas. Elías sintió que el corazón se le encogía en el pecho. La premonición que lo atormentaba ahora tomó forma. El mal no estaba ahí fuera, estaba entre ellos. Miró hacia la cruz sobre la entrada, buscando consuelo, pero solo encontró la sensación de ser observado. El viento frío trajo consigo un olor metálico que se infiltró en sus sentidos. Retrocedió, sintiendo que el peligro crecía a su alrededor. Y antes de continuar, una pregunta. ¿Sabías que puedes convertir historias como esta en una forma de ganar dinero? Aprende a crear vídeos terroríficos en YouTube y consigue una audiencia fiel en tan solo 40 minutos. Descubre los secretos para convertir tu pasatiempo en un ingreso extra y explora tu creatividad en el universo del terror. Consulta el enlace fijado en el comentario y da el primer paso para convertir tu canal en el próximo fenómeno de terror. Ahora, volvamos a la historia. Elías, con el rastro de sangre aún fresco en su mente, cerró herméticamente las puertas de la iglesia. La inquietud en su pecho aumentó como una marea abrumadora. Buscó por los pasillos del templo, pero no encontró nada más que el vacío y el eco de sus propios pasos. Cuando llegó a la sacristía, sus ojos se posaron en un objeto inquietante. Páginas arrancadas de un libro antiguo sobre maldiciones y metamorfosis. La duda ahora lo consumía. ¿Quién habría traído tal conocimiento a la iglesia? Más importante aún, ¿estaba él también en peligro? Elías sostuvo las páginas arrancadas con manos temblorosas. El papel, amarillento por el tiempo, mostraba diseños grotescos, cuerpos retorcidos, huesos rotos, garras emergiendo de la carne. El texto, en un idioma que apenas podía descifrar, mencionaba palabras que se repetían como un eco. Sangre, maldición, luna. Cada vez que sus ojos recorrían los pasillos, una creciente inquietud se apoderaba de su mente. ¿Quién dejaría esos documentos allí, en el corazón de la iglesia? ¿Estaban tratando de advertirle? O peor aún, culparlo. Mientras reflexionaba, el silencio de la iglesia fue roto por un sonido lejano. Algo entre un gemido y un gruñido. Dejó las páginas y siguió el sonido, sintiendo cada paso tan pesado como el plomo. Al entrar al salón principal, vio profundas marcas en la madera del confesionario, rasguños recientes, como si una bestia hubiera intentado abrirse paso. Elijah dio un paso atrás, con el corazón acelerado, incapaz de ignorar la verdad inminente. La noche trajo menos creyentes. El miedo parecía haber consumido el coraje de muchos, pero todavía había quienes buscaban refugio en el confesionario. Elías se sentó, tratando de controlar su respiración mientras escuchaba el eco de pasos vacilantes. Una voz profunda y susurrante surgió del otro lado de la reja. «Padre, tengo sueños, sueños terribles. Me veo corriendo bajo la luna, con dientes afilados y uñas como garras. Huelo la sangre, y me gusta.
Elijah sostuvo el rosario con fuerza, su pecho ardía con cada palabra. La voz continuó, temblorosa. No sé lo que soy, pero temo lo que puedo llegar a ser. ¿Quién eres? Elijah preguntó, pero la respuesta nunca llegó. Solo el sonido de pasos apresurados y el olor a hierro que parecía impregnar el aire. Salió a buscar a su confesor, pero encontró el confesionario vacío y con manchas de sangre en el suelo. Elías cerró tarde la iglesia, pero el olor metálico persistía, como una sombra invisible. Caminó hasta su habitación, cargando las páginas arrancadas del libro y el peso del extraño que había huido tras la inquietante confesión. Se sentó a la mesa, iluminada solo por la llama parpadeante de una vela. Mientras leía los extractos traducibles, sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si algo se arrastrara bajo su piel, provocando una inquietud visceral. Sus músculos temblaron, como si lucharan contra una fuerza desconocida. Se levantó bruscamente y derribó su silla. Se acercó al espejo y se miró el rostro pálido y sudoroso. Por un breve momento, sus ojos parecieron reflejar algo que no era humano. Parpadeó y la mirada desapareció, dejando solo la imagen de un hombre exhausto. Afuera, la luna creciente iluminaba el pueblo. Elías sintió, por primera vez, que algo se asomaba desde su interior. El domingo la iglesia estaba más llena de lo habitual, no por la fe, sino por el miedo que flotaba como una densa niebla. Elijah subió al púlpito, sintiendo unos ojos sospechosos taladrando su piel. Las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietas sobre las paredes del templo. Intentó empezar el sermón, pero se le quebró la voz. Al mirar a los fieles, vio sus rostros marcados por la tensión. Los susurros corrían por los bancos y algunos parecían evitar su mirada. Tragó saliva y continuó hablando de la redención y la luz divina. Pero mientras predicaba, una sensación creciente lo consumió. Sus manos comenzaron a sudar, sus oídos captaron los latidos del corazón de otras personas y el olor, un olor tan claro a miedo, carne y sudor que casi lo enfermaba. Se apoyó en el púlpito, respirando profundamente, tratando de controlar su mareo. Afuera, la luna creciente ya estaba tomando forma, prometiendo lo inevitable. La noche cayó sobre el pueblo y la iglesia pareció engullida por la oscuridad. Elías permaneció en el altar después de la misa, sin poder alejarse del templo. Algo lo mantuvo allí, como un ancla invisible. Fue entonces cuando volvió a oír el sonido, un rasguño grave, seguido de un susurro gutural. Con pasos vacilantes, se dirigió al confesionario. El olor a hierro y podredumbre crecía a medida que se acercaba. Cuando abrió la puerta, la tenue luz reveló profundas marcas en la madera. Garras, grandes y afiladas, tenían tallados símbolos que no reconocía. Olor era sofocante. Elías tocó las marcas con dedos temblorosos, sintiendo la textura desigual de la madera rota. Dio un paso atrás cuando algo cayó al suelo, un pequeño mechón de pelaje oscuro, empapado en sangre seca. El confesionario, que alguna vez ofreció consuelo, ahora parecía un portal a algo innombrable. Elías buscó respuestas en los archivos de la iglesia. Los viejos diarios y registros acumulaban polvo en los estantes, pero uno en particular llamó su atención. Era pequeño, encuadernado, en cuero agrietado y con páginas amarillentas por el tiempo. Mientras lo hojeaba, encontró pasajes escritos con una urgencia febril. El diario relataba un linaje maldito conectado a la iglesia. Una herencia de sangre y ferocidad transmitida de generación en generación. Las notas describían noches de horror y rituales realizados bajo la luna llena. Cuando el lobo acecha, dentro de un hombre, el templo no es un refugio, es una celda, dice un extracto. Elijah sintió un profundo escalofrío. Los nombres de sus predecesores estaban allí, una línea ininterrumpida de guardianes atados por la misma maldición. Cuando pasó la última página, encontró algo que lo paralizó. Una firma temblorosa e inconfundible. Era el nombre de su mentor, el sacerdote que lo había formado años atrás. Las palabras del diario no salían de la mente de Elías. Esa noche, el sueño llegó como una densa sombra, arrastrándolo a sueños que más bien parecían visiones. Se vio corriendo por un bosque oscuro, sintiendo el suelo húmedo bajo sus patas. Ollas de sangre marcaban su rastro, y el sonido de ramas rompiéndose llenó el aire.
Miró al cielo en su sueño y vio la luna llena, brillante y opresiva, cuya luz revelaba dientes afilados y ojos bestiales. Cuando gruñó, el sonido gutural pareció resonar en su alma. Se despertó jadeando. Su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético. La realidad no le trajo alivio. Había profundos arañazos en su escritorio y su piel estaba marcada por finos cortes. Afuera, el viento traía el olor del bosque. Algo estaba despertando y Elías ya no sabía dónde terminaba el hombre y comenzaba la bestia. El día amaneció con un cielo opaco, pero Elías apenas se dio cuenta. Cuando despertó, el dolor en su cuerpo era insoportable, como si hubiera estado corriendo kilómetros. Se miró las manos y tembló al encontrar sangre seca debajo de las uñas. La ropa que llevaba estaba rota y el olor a hierro impregnaba su piel. Intentó recordar la noche anterior, pero su mente era un borrón de imágenes fragmentadas. La luna, los árboles retorcidos, el sonido de gritos ahogados. Corrió hacia el lavabo y empezó a lavarse las manos frenéticamente, pero la sangre parecía pegarse, como una marca imposible de borrar. Cada chapoteo en el agua parecía amplificar el eco de gritos distantes en su mente. Cuando abrió la puerta de su habitación, encontró a los creyentes reunidos afuera. Sus miradas no eran de respeto, sino de miedo. Algo había sucedido y sabía que él estaba en el centro de ello. Elías sintió las miradas como puñales mientras caminaba por el pueblo. El silencio, antes inquietante, ahora era absoluto. Las conversaciones se detuvieron cuando pasó y los susurros comenzaron tan pronto como se perdió de vista. Al entrar al mercado, el ambiente se volvió tenso. Los residentes evitaban el contacto visual y se alejaban sutilmente, como si temieran su proximidad. Incluso aquellos que alguna vez buscaron consuelo en sus palabras ahora se escondían en la distancia, murmurando oraciones pidiendo protección. Esa tarde encontró una nota anónima debajo de la puerta de la iglesia. Sabemos lo que eres. No puedes esconderte para siempre. La letra irregular estaba llena de odio y desconfianza. A solas en el altar, intentó orar, pero las palabras sonaban vacías. El sonido de la madera crujiendo por todas partes sonaba como pasos invisibles. La soledad lo consumía, pero peor aún, la certeza de que algo dentro de él no podía contenerse. Elijah caminó por el bosque al anochecer, buscando claridad en medio del caos en su mente. El aire frío parecía más denso, cada sonido amplificado, el chasquido de las ramas, el susurro de las hojas. Inhaló profundamente, oliendo olores que nunca antes había notado: musgo húmedo, tierra mojada y carne. El aroma lo golpeó como una ola. Era inconfundible. Una mezcla de sal y hierro que le secaba la boca y le revolvía el estómago. No de asco, sino de un deseo inquietante. Se dirigió instintivamente hacia un claro donde yacía muerto un ciervo, con la carne desgarrada por garras que no parecían las de un animal. Elijah cayó de rodillas y miró las profundas marcas. El olor era embriagador, casi irresistible. Tocó la sangre aún fresca, y lo siguiente que supo fue que su mano temblaba con un deseo primario que no podía entender. La luna llena se elevó lentamente hacia el cielo y su luz plateada bañó el pueblo con un brillo fantasmal. Elijah, sintiendo el peso creciente de la transformación inminente, tomó una decisión desesperada. Cerró las puertas de la iglesia, reuniendo a los pocos fieles que aún se atrevían a confiar en él. «Hoy nadie sale», anunció con una voz grave que silenció los murmullos. «La protección de la casa de Dios es todo lo que tenemos». Mientras los fieles oraban, Elías se armó de cadenas y candados, preparándose para afrontar lo que viniera, pero su cuerpo ya mostraba signos de traición. Un calor insoportable recorrió su piel y sus músculos latían como si estuvieran a punto de explotar. Se arrodilló ante el altar, luchando por mantener el control. Sintió que sus huesos comenzaban a moverse bajo su carne, un dolor punzante que le hizo llorar. Afuera, la luna alcanzó su punto máximo. Elías permaneció arrodillado, jadeando, mientras el dolor consumía su cuerpo. Era como si cada célula estuviera en guerra consigo misma. Los huesos se movieron, alargándose con grotescos chasquidos. Sus dedos se curvaron involuntariamente y sus uñas se convirtieron en garras afiladas. Intentó orar, pero las palabras le salieron como gemidos. Su ropa se rasgó mientras los músculos se hinchaban y la piel se estiraba hasta el límite.
Cada espasmo provocaba una nueva oleada de agonía, pero peor que el dolor era la abrumadora sensación de que algo extraño tomaba el control. Algo que siempre había estado ahí, oculto. Desde el altar, el crucifijo parecía observarlo, una presencia muda ante la profanación que se desarrollaba. Afuera, los fieles comenzaron a notar los sonidos. Murmullos y golpes en la puerta resonaron por toda la iglesia, pero Elías apenas podía oírlos. Cuando levantó la vista, sus ojos, ahora salvajes, reflejaban la luz de la luna llena que se derramaba a través de los vitrales. Elías intentó contener el grito que se estaba formando en su garganta, pero fue inútil. Se escapó. Un sonido gutural que resonó en las paredes de la iglesia como el rugido de una bestia enjaulada. El sonido hizo que los fieles que estaban afuera retrocedieran y sus oraciones se convirtieron en gritos de miedo. Se arrastró por el suelo, con los músculos palpitando en agonía. Cada movimiento trajo una transformación más brutal. Las costillas se expandieron, la mandíbula se alargó y los dientes crecieron atravesando sus encías. Sus manos, o lo que quedaba de ellas, eran ahora enormes patas, adornadas con garras que brillaban a la pálida luz de la luna. En el colmo del tormento, Elías abrió los ojos. La visión era más clara. Cada detalle de la iglesia saltaba a la vista. Pero con la claridad llegó algo más, el inconfundible olor a miedo. Sabía, con creciente horror, que la puerta cerrada no los mantendría a salvo por mucho tiempo. Elías se levantó con dificultad. Su nueva forma dominaba el espacio a su alrededor. La luz de la luna llena, filtrada a través de las vidrieras, bañaba el altar con un resplandor espectral. Sus ojos, ahora dorados y feroces, captaron cada detalle con monstruosa precisión. Escuchó a los fieles afuera. Sus corazones latían como tambores de guerra, su respiración agitada llena de desesperación. El olor era embriagador, una mezcla de miedo y sudor que despertó algo primitivo en su mente. La iglesia parecía demasiado pequeña para contenerlo. Cada paso hacía que el suelo crujiera bajo el peso de la bestia que ahora era. Las puertas cerradas, incluso reforzadas, no parecían barreras, sino invitaciones. Elijah intentó resistir el impulso, su conciencia humana luchando contra los instintos de la bestia. Pero la visión de sus garras, afiladas y ensangrentadas, le recordó una verdad cruel. Ya había cruzado la línea de regreso. Elías avanzó hacia las puertas de la iglesia. Cada paso resonaba como un presagio de destrucción. Podía oler a los fieles afuera, su miedo alimentando un hambre que no era solo física sino visceral, primaria. Su mente humana pedía a gritos control, piedad, pero los instintos de la bestia eran implacables. Gruñó, una reverberación que hizo temblar el suelo, y sus garras se clavaron en las tablas de madera. El sonido de las voces rezando se hizo más lejano, amortiguado por el pulso de la bestia que dominaba su ser. Cuando tocó las puertas cerradas, dudó por un momento. El reflejo de su mano, o pata, en el hardware dorado le brindó un momento de claridad. Pero fue temporal. El olor, el sonido, la proximidad, todo era irresistible. Con un rugido ensordecedor, golpeó las puertas con fuerza brutal. Las cerraduras cedieron bajo su ataque. Las puertas de la iglesia se abrieron con un estrépito ensordecedor, haciendo volar astillas de madera. Los fieles, que habían buscado refugio en la pequeña plaza exterior, se quedaron helados al ver la monstruosa figura de Elías. Su silueta, iluminada por la luna llena, era una visión de terror. Garras afiladas, pelaje oscuro reluciente de sudor y sangre, y ojos que brillaban como brasas. Un joven, tembloroso pero decidido, levantó una cruz ante él. «Vuelve a la oscuridad». «¡Criatura!», gritó con la voz vacilante. Elías vaciló, un destello de humanidad parpadeando en su mirada. Pero el olor del miedo era abrumador, una tentación que el cuerpo de la bestia no pudo resistir. Con un rugido que atravesó la noche, Elijah cargó hacia adelante. La cruz fue arrancada de la mano del joven, y la fuerza brutal de la bestia lo arrojó al suelo. El pueblo, antes silencioso, ahora resonaba con gritos. El caos se apoderó de la plaza. Los gritos de los fieles se mezclaban con los rugidos ensordecedores de la bestia en la que se había convertido Elías. Se movía con una velocidad animal. Cada golpe de sus garras desgarraba carne y hueso con una facilidad aterradora.
El suelo de la plaza, antes cubierto de polvo y hojas secas, era ahora un campo de sangre y partes de cuerpos. Los que intentaron escapar fueron perseguidos con implacable precisión. Elías sintió cada movimiento, cada latido del corazón, como si los llamaran irresistibles. Su boca, llena de dientes afilados, desgarraba la carne con un hambre insaciable. Incluso en medio del frenesí, la conciencia humana de Elijah gritó, horrorizada, pero incapaz de detener la furia de la bestia. En un momento de quietud, levantó su rostro ensangrentado hacia la luna llena, dejando escapar un aullido que resonó en la noche, marcando el comienzo de una matanza sin fin. Mientras la luna llena brillaba en el cielo, Elijah sintió la abrumadora libertad de la bestia que ahora dominaba su cuerpo. Cada fibra de su existencia vibraba con fuerza y salvajismo, pero en el fondo, su conciencia humana estaba atrapada, asfixiada, gritando de agonía. Lo vio todo, los gritos, los rostros aterrorizados, la sangre que manchaba sus garras, pero no pudo interferir. La plaza estaba ahora desierta, los cuerpos de aquellos que no habían logrado escapar esparcidos, como testigos mudos de su furia. Pasó un viento frío que llevaba olor a muerte, pero también un rastro de humanidad que lo atormentaba. Se volvió hacia la iglesia, ahora un monumento al horror, con las puertas destruidas y el altar manchado de sangre. Elijah volvió a aullar, un sonido que era a la vez triunfo y desesperación. En el fondo, lo sabía, no había redención, solo la luna como su eterna carcelera. Las primeras luces de la mañana invadieron la plaza disipando las sombras de la luna llena. Elijah se despertó en el altar de la iglesia, con su cuerpo desnudo, cubierto de sangre seca y heridas que parecían sanar lentamente. El olor a hierro y muerte impregnaba el aire, haciendo que cada respiración fuera un recordatorio del horror que había cometido. Se puso de pie con dificultad, su cuerpo doloroso y pesado, como si llevara el peso de todos los muertos. A su alrededor reinaba el silencio, un silencio que no era paz, sino vacío. Los bancos estaban volcados, el suelo estaba manchado de sangre, y la cruz sobre el altar parecía mirarlo con juicio eterno. Al salir de la iglesia, sus ojos captaron las huellas de la masacre, cuerpos dispersos, casas destruidas y el silencio sepulcral de un pueblo que ya no lo vería como un pastor, sino como un monstruo. Estaba solo, y la culpa era insoportable. Elijah caminó por la aldea desierta, pisando descalzo el suelo empapado de sangre. Cada paso era un recordatorio de su culpa, cada silencio un grito que resonaba dentro de su mente. Los recuerdos de la noche anterior llegaron en destellos, garras desgarrando la carne, ojos suplicantes que había ignorado y la pura euforia primaria que había sentido mientras cazaba. Cayó de rodillas en el centro de la plaza, donde la luna llena lo había abrumado. Allí, rodeado de cuerpos destrozados, la realidad de su maldición lo aplastó. Su fe, que pensaba que era un escudo contra el mal, ahora le parecía una carga vacía. Con manos temblorosas, intentó orar, pero las palabras se le escaparon de los labios. La bestia dentro de él no era solo física, era parte de él, inseparable. La luz del día no trajo ningún alivio, solo la promesa de que el ciclo comenzaría de nuevo. Elías sabía que no podía quedarse en el pueblo. Las casas abandonadas, las puertas abiertas de par en par y el olor a muerte fueron testigos que lo condenarían. Al caer la tarde, recogió lo poco que podía llevar, ropas rotas, un crucifijo que ahora parecía más un peso que una protección, y partió. Mientras caminaba por el camino que conducía al bosque, sintió el pulso de la maldición bajo su piel, como una bestia dormida, pero nunca muy lejos. Cada paso lo alejaba del pueblo, pero no de sí mismo. La bestia no lo abandonaría. La noche comenzó a caer, trayendo el familiar brillo de la luna en su fase menguante. Elijah se detuvo al borde de un arroyo, lavándose la sangre seca que aún le manchaba las manos y la cara. Pero, incluso limpia, el reflejo en el agua era el de un hombre destrozado y atormentado. Lo sabía. La luna volvería a llamarlo, atravesando pueblos y bosques. Elías intentó escapar, pero la maldición lo siguió como una sombra. Los días pasaron en silencio, pero cada noche traía nuevos presagios, sueños de colmillos clavándose en la carne,
sonidos de aullidos resonando en su mente y la luna creciente ganando fuerza. Encontró refugio en un pequeño pueblo donde nadie conocía su pasado. Trabajó en silencio, manteniendo la distancia de los demás. Pero pronto ojos curiosos comenzaron a seguirlo. La luna llena se acercaba, y Elías sintió la transformación palpitar en su cuerpo, como un veneno a punto de ser liberado. En la fatídica noche, cerró las puertas de su habitación con llave, atándose con cadenas que había comprado en secreto, pero sabía que era inútil. Sentado en la oscuridad, esperó. Cuando el primer rayo de luna llena atravesó la ventana, sintió el calor ardiente debajo de su piel, la llamada que nunca podría ignorar. Cuando comenzó la transformación, Elías no pudo resistirse. Los gritos se convirtieron en gruñidos y el dolor en un alivio distorsionado. Con cada hueso dislocado, cada desgarro en la carne, su humanidad parecía disolverse, dejando solo a la bestia a cargo. Pero esta vez algo fue diferente. Fragmentos de recuerdos humanos comenzaron a surgir en medio del salvajismo. Vio rostros, aquellos a quienes había matado, aquellos que lo habían amado. Sus voces resonaban en su mente, mezcladas con los aullidos que escapaban de su garganta. Mientras abría la puerta de su dormitorio y corría por las calles, la conciencia de Elías luchaba por mantenerse a flote, pero fue asfixiada por el instinto depredador. Ya no sabía dónde empezaba el hombre y terminaba la bestia. Cuando llegó la mañana, se despertó en un callejón cubierto de sangre que no era la suya, y con los ojos de extraños mirándolo horrorizados. Sabía que la caza continuaría. Elías encontró refugio temporal en una biblioteca abandonada en las afueras de la ciudad. Su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo cubierto de cicatrices que nunca sanaron por completo. Hurgando entre los estantes, descubrió un libro cubierto de polvo, encuadernado en cuero envejecido y con una marca de lobo grabada en la cubierta. Las páginas estaban llenas de historias de otros como él, historias de generaciones pasadas, sacerdotes, agricultores, soldados, todos atrapados en el mismo ciclo interminable de hambre y destrucción. Elías leyó sobre el diario de linaje, el mismo que había encontrado en su iglesia. Esto no fue una coincidencia. Era parte de algo mucho más grande, una línea ininterrumpida de horrores cuidadosamente escondidos. Entre los textos encontró una frase que le puso la piel de gallina. No estamos malditos. Somos elegidos para llevar el equilibrio entre el hombre y la bestia. Pero Elías no se sintió elegido, solo condenado. Elías siguió los registros del libro y encontró pistas que lo llevaron a comprender la verdadera historia de su pueblo. No fue solo una coincidencia que lo hubieran enviado a ese lugar. El pueblo sabía de la maldición. Durante generaciones, mantuvieron a un sacerdote como recipiente del monstruo, un sacrificio vivo para proteger a la comunidad. Los registros hablaban de pactos antiguos, acuerdos hechos con sangre para que la bestia permaneciera contenida dentro de los muros de la iglesia. Los fieles fingieron ignorancia, pero observaron en silencio, asegurándose de que el ciclo continuara. No era el primer sacerdote maldito, y ciertamente no sería el último. El diario también reveló algo más oscuro. El linaje no procedía únicamente de los sacerdotes. La propia aldea tenía sangre de lobo corriendo por sus venas, pero eligió a Elías como catalizador, el único que apoyaría la transformación total. Se dio cuenta, con horror, de que había sido manipulado desde el principio. Elías decidió que ya no huiría más. La revelación de que había sido elegido por la aldea como portador de la maldición lo consumió, pero también le trajo una sombría aceptación. No fue solo una víctima. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo que no podía ser destruido. En la noche de luna llena regresó al pueblo. Las calles estaban desiertas, pero sabía que los ojos de los vecinos lo miraban desde detrás de las cortinas. Subió por última vez las escaleras de la iglesia, portando cadenas, no para contenerse, sino para prepararse. Arrodillado ante el altar, sintió el calor familiar subir en su carne, la llamada inevitable. Él no se resistió. Esta vez, aceptó la transformación, permitiendo que la bestia tomara el control por completo. Su última oración no fue por perdón, sino por la esperanza de que la luna lo consumiera por completo, sin dejar rastro del hombre. Pero cuando llegó el día, estaba vivo.
y los rastros de sangre conducían a otro pueblo. El amanecer trajo un silencio opresivo cuando Elías emergió del bosque, con el cuerpo cubierto de sangre seca y trozos de piel que no eran suyos. No recordaba detalles de la noche, pero sabía que había sucedido otra vez. El pueblo estaba detrás de él, un capítulo cerrado, pero más adelante, entre los árboles aparecieron las primeras casas de otro pueblo. Sintió la maldición palpitar bajo su piel, no como una carga, sino como una fuerza viva, algo que ya no podía negar. Era a la vez hombre y bestia, y este equilibrio lo definía. A la entrada del pueblo, los niños jugaban inocentemente, mientras los adultos trabajaban sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. Elías vaciló, mirándose las manos, aún manchadas, de sangre. Pero el hambre ya crecía, y los susurros de la luna, incluso invisibles, lo llamaban. Cuando di el primer paso, supe que el ciclo nunca terminaría.